La semana pasada hablamos de fechas heredadas en el episodio 79 sobre el síndrome aniversario. Hoy vamos a donde esas fechas bloquean el dinero. Hubo un año en que quise irme de la casa de mis padres. No lo sabía en ese momento, pero tenía cerca de la misma edad que tuvo mi padre cuando salió a su vez de la casa de su familia para vivir en los Estados Unidos. En aquel momento, sin saber nada de terapias ni de aniversarios, yo podía sostenerme solo. Mi empresa funcionaba suficientemente bien y aún así, algo tardó años en soltarse para despegar. Ese mismo año mi hermana se iba del país, también para los Estados Unidos. Mi madre decidió separarse y de pronto yo era el lugar donde todo eso aterrizaba. El hijo que de repente tenía que sostener lo que se estaba cayendo y pagar todas las facturas. No lo llamé de ninguna forma entonces. No sabía que existía un nombre para eso. Con los años entendí que había un nudo heredado de mi árbol genealógico ahí. Uno que se disfraza de amor, de lealtad, de cercanía, de somos un equipo. Y mientras tanto, algo en mí crecía torcido. No terminaba de ser adulto, ni viviendo solo, ni con mi propia compañía. No terminaba de ser mío el dinero que ganaba, ni mía del todo la vida que estaba construyendo. Nadie me dijo nunca que no podría prosperar. Nadie tuvo que decirlo. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Si crezco demasiado lejos de aquí, traiciono a alguien. Hoy quiero hablarte de eso, de cómo un nudo que se disfraza de amor y de familia termina bloqueando tu salud, tu libertad y tu cuenta bancaria. Bienvenidos al episodio 80 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Sarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. El cuerpo como vocero del clan. Antes de hablarte de dinero, tengo que hablarte del cuerpo, porque el cuerpo nunca miente. El cuerpo no sabe hacer otra cosa que decir la verdad, aunque tú lleves años sin escucharla. En biodescodificación aprendemos algo que suena raro la primera vez que se dice. El síntoma es una solución biológica de adaptación, la única que el cuerpo tenía disponible en ese momento, para un conflicto que no encontró cómo resolver de otra forma. Jean-Guillaume Sals lo enseña así. El cuerpo es la memoria más honesta del clan. Lo que el linaje no puede decir en voz alta, el cuerpo lo actúa en silencio. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Siente esto. Esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué parte de tu cuerpo lleva más tiempo hablándote y menos tiempo siendo escuchada? Siéntela. No te pido que la arregles todavía, solo que la reconozcas como lo que es. Un mensajero, no una mala suerte ni un castigo, un mensajero del árbol. Y hoy vamos a seguir a ese mensajero hasta un lugar donde casi nunca lo llevamos, hasta tu cuenta bancaria. Sadomasoquista, el dolor que compraste con lealtad. Hay un nudo que convierte el sufrimiento en moneda. En las familias marcadas por el nudo sadomasoquista, el amor y el dolor aprenden a hablar el mismo idioma. Quien más sufre, más ama. Quien más se sacrifica, más pertenece. El dolor se vuelve la prueba, la que presentas sin darte cuenta cada vez que alguien pregunta si de verdad quieres a los tuyos. Y el cuerpo aprende esa lección rápido,
porque el cuerpo siempre aprende lo que la familia apremia. Si en tu clan el sacrificio fue la única forma de lealtad visible, tu cuerpo pudo haber decidido en algún momento temprano hacerse cargo de sostener ese sacrificio. Un dolor crónico, un cansancio que nunca termina de irse, un cuerpo que trabaja de más para demostrar que merece quedarse. ¿De quién aprendiste que sufrir era la forma correcta de amar? Muy poca gente se da cuenta de esto. Ese mismo circuito, dolor como prueba de pertenencia, de valor, de lealtad familiar, es el que después bloquea el dinero. Porque si ganar de más significa separarte del grupo que ha desarrollado una identidad asociada al sufrimiento, una parte de ti prefiere seguir allí, identificado con eso. Prefiere seguir pagando la cuota de dolor antes que pagar el precio más alto todavía de sentirse sola en la abundancia. Sí, pero excluida, separada de todos, lejos del grupo, y eso es inaceptable. Esta es la razón por la que regresará una y otra vez a la zona segura, lejos de la abundancia. Incestuoso económico, la fusión que bloquea el dinero. Hay una tercera capa que casi no se menciona porque la gente no lo tiene presente. El nudo incestuoso vive en la fusión, en un límite que nunca terminó de dibujarse entre tú y quien te crió. A veces se ve así. El hijo que se convierte en el confidente de la madre, en su compañía, casi en su pareja emocional. La hija que ocupa, sin saberlo, el lugar que el padre no pudo tener con nadie más. La cercanía se siente como amor, y en gran parte lo es, pero también instala algo que tarda años en resolverse. Quien crece fusionado así carga una identidad adulta a medio terminar. Y aquí está el puente hacia el dinero. Esa fusión trae consigo una regla invisible. Todo se hace con la familia, dentro de la familia, con la bendición de la familia. Salir del territorio conocido, hacer dinero por un camino que el clan no reconoce, prosperar más allá de lo que los padres alcanzaron, empieza a sentirse en el cuerpo como una traición. Nadie firmó ese pacto por escrito, nadie lo dijo en voz alta, pero ahí sigue, sosteniendo un techo invisible sobre cuánto puedes tener. Y el orden importa aquí porque cambia todo. La fusión viene primero. El bloqueo económico llega después. Es la forma en que ese nudo, años más tarde, termina de hacerse visible en tu cuenta bancaria. El duelo que activó el bloqueo. Hay algo que todavía no te he dicho. ¿Quién sabe si es lo más importante de este episodio? La fusión y el sacrificio pueden llevar años dormidos sin causar ningún problema visible. Muchas personas cargan estos nudos toda su vida sin que el negocio se detenga, sin que el cuerpo grite, hasta que algo los despierta. Casi siempre ese algo es un duelo que nunca se lloró del todo. La muerte de quien sostenía en silencio el permiso para prosperar, el cierre de un proyecto que representaba más que dinero, representaba la prueba de que valía la pena intentarlo. Una pérdida que nadie más en la familia reconoció como pérdida y que tampoco te permitiste nombrar así. El río se detiene y lo que cae en él después ya no puede seguir corriendo, se acumula. Y ese estancamiento, el que parecía solo económico, solo corporal, en realidad tiene una fecha que tu cuerpo y tu cuenta bancaria recuerdan, aunque tu mente la haya guardado en algún lugar donde ya no duele visitarla. Los 3 duelos que con más frecuencia se disfrazan de estancamiento económico: el duelo por quien ya no está y sostenía, sin que lo supieras, tu permiso para crecer. El duelo por el proyecto que murió antes de nacer del todo. Y el duelo por la versión de ti que tuvo que sacrificarse para que la familia siguiera unida.
Quiero llevarte ahora a la historia de alguien que vivió exactamente esto. Historia de alquimia. Recuerda que esta historia es real, aunque el nombre se haya cambiado. Renata tenía 44 años y una empresa que, según cualquier métrica externa, funcionaba bien. Facturaba, tenía clientes fieles y llevaba casi 6 años estancada exactamente en la misma cifra, mes tras mes, como si algo invisible le pusiera un techo justo ahí. Llegó a acompañamiento por un dolor de espalda que ningún estudio médico lograba explicar del todo. Hablaba del cuerpo con frustración. Otra vez esto, decía, como quien ya se resignó a convivir con un enemigo conocido. Lo primero que apareció, sesión tras sesión, no fue el cuerpo, fue su madre. Renata había sido desde muy niña la persona con quien su madre hablaba de todo. De su matrimonio, de sus miedos, de lo que no le contaba a nadie más. Renata lo recordaba con cariño. Éramos muy unidas, decía, y lo eran. Pero en esa cercanía algo también se había quedado atrapado. Renata nunca terminó de construir una vida completamente propia, separada del ritmo emocional de su madre. Cuando nuestro trabajo terapéutico empezó a tocar el dinero, hubo resistencia. No había dramatismo, pero sí una especie de freno silencioso. Cada vez que un proyecto grande se asomaba, Renata encontraba una razón para no tomarlo, un saboteo. Todavía no es el momento, decía, necesito más información. El negocio se quedaba justo del otro lado de un límite que ella misma trazaba sin darse cuenta. Y entonces apareció la fecha. Su padre había muerto hacía 7 años, apenas unos meses antes de que la empresa alcanzara esa cifra donde llevaba estancada desde entonces. Renata no lo había conectado nunca. No lloré mucho en ese momento, contó. Tenía que sostener a mi madre. No había espacio para mi propio duelo. Ahí estaban las 3 capas, una sosteniendo a la otra. La fusión con su madre que nunca terminó de soltarla hacia su propia vida adulta, la creencia heredada de que crecer más allá de lo conocido era de alguna forma abandonar al clan, y debajo de todo, un duelo que nunca tuvo permiso de doler, porque había demasiado que sostener. El trabajo no fue rápido, hubo semanas de resistencia de esto no tiene que ver con mi papá, tiene que ver con el mercado y qué sé yo. Pero cuando Renata finalmente se permitió llorar la muerte de su padre, llorarla de verdad, sin sostener a nadie más al mismo tiempo, algo en su cuerpo cambió antes que en su negocio. El dolor de espalda, dijo, se volvió visitante, no inquilino, y eventualmente ese visitante se fue. Meses después, tomó el proyecto más grande que su empresa había manejado nunca, y esta vez no encontró ninguna razón para posponerlo. Un acto posible. Te invito a algo simple y que puedes hacer mientras sigues escuchando. Piensa en la fecha de esa muerte, de ese cierre, de esa pérdida o el divorcio, que quizá nunca conectaste con tu propio estancamiento. Si te viene una, quédate con ella un momento. Y si quieres, en algún momento de esta semana, puedes escribir unas líneas breves. No necesita ser una carta perfecta, además que nadie la va a leer, pero escribe unas palabras dirigidas a esa pérdida, a esa persona, a ese vínculo, a esa relación, a ese sueño, ese proyecto. Pon en esas líneas tu sentimiento, lo que verdaderamente estás sintiendo en relación a ese evento. Es posible que sientas que traicionas y prosperas, si sigues adelante, si evolucionas. Es posible que haya culpa allí. Puedes decir algo como, mientras prospero te honro, o mientras dejo atrás completamente esto, soy más yo, y también tengo el permiso de prosperar. Escribe lo que sientas.
estará bien y será perfecto. No hace falta que envíes esa carta ni se la muestres a nadie. Es un acto sencillo entre tú y tu árbol. Y si prefieres no escribir, basta con decirlo en voz alta o hacia dentro de ti como si le hablaras a tus órganos internos, en silencio, las veces que haga falta hasta que empieces a sentir la verdad dentro de ti. Esa verdad que viene de soltar esos nudos, esos bloqueos, la verdad que surge de haber soltado esos nudos, esos bloqueos, esos sentimientos. Y quiero dejarte para terminar este episodio una pregunta viva. ¿A quién crees que traicionarías si prosperaras más de lo que tu clan alcanzó? Siente esta pregunta. ¿A quién crees que traicionarías si prosperaras más de lo que tu clan alcanzó? Si esto te movió algo, te invito a suscribirte a la Escuela del Todo Podcast para que la próxima vuelta de la espiral te encuentre aquí también. Todos los miércoles sigo profundizando estos temas en Nótica, mi newsletter en Substack. Si sientes que este nudo, el que se disfraza de amor, de lealtad, de somos un equipo, está viviendo en tu cuerpo o en tu cuenta bancaria y quieres mirarlo de cerca, puedes agendar una llamada de claridad gratuita conmigo. El link está en la descripción. Y si quieres ir más profundo en la historia de este nudo y en la mía propia, está todo en Te Amo Dinero, mi libro disponible en Amazon. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad. Infinitas bendiciones.